pero sí se centró en la única cosa que sí podía cambiar. Y eso era la experiencia del cliente. Estas personas tenían una cosa en común. Sabían que lo tenían en sí mismos. Sabían que podían ser algo más de lo que eran. Estaban dispuestos a poner su tiempo, sus energías para superarse. Y detrás de ellos, como vi cuando llegué a la graduación el 22 de septiembre, a menudo había padres que lloraban mientras sus hijos recibían sus títulos. Tenían cónyuges, tenían hermanos. Fue una de las grandes experiencias de mi vida y en ese momento me enganché. Fui a Nueva Orleans, a Chicago, a Detroit, a Cleveland, a Baltimore y conocí al grupo de gente más extraordinario. Y si me hubieras dicho que 2.200 o 2.300 de esas personas estarían aquí solo 8 años después, habiéndose demostrado a sí mismos lo que realmente pueden hacer con más habilidades, es simplemente extraordinario. Me gustaría contarles un par de historias breves de las que quizás saquemos un par de lecciones. Cuando entré, Mike Bloomberg estaba hablando sobre los inmigrantes y me hago eco de sus comentarios. Pero me gustaría hablarles de 2 mujeres que vendieron sus negocios a Berkshire Hathaway, a mí en realidad, por muchos millones de dólares. Ambas empezaron con $2.500. Por casualidad fue exactamente la misma cantidad, era todo lo que tenían en el mundo. Una de ellas era una mujer que aterrizó en Seattle en 1917. No podía hablar una palabra de inglés. Tenía una etiqueta alrededor de su cuello. La etiqueta decía Fort Dodge, Iowa. La Cruz Roja la llevó a Fort Dodge, donde se reunió con su marido que había llegado al país un par de años antes. Vivió 2 años en Fort Dodge y, como ella decía, se sentía como una tonta. No podía aprender el idioma ni una palabra. Así que ella y su marido decidieron mudarse a Omaha. Llegaron a Omaha en 1919 y allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos, por lo que empezó a sentirse más en casa. Entonces, cuando su hija mayor iba a la escuela, volvía a casa, su hija Frances, y le enseñaba a su madre las palabras que había aprendido en la escuela ese día. Esta mujer, Rose Blumkin, pasó 20 años ahorrando dinero, trayendo primero a sus hermanos, luego a su madre y a su padre, $50 cada vez. Vendía ropa usada para hacerlo. Tuvo 4 hijos durante ese periodo. En 1937, después de 20 años, había ahorrado $2.500. Fue a Chicago y compró todos los muebles que pudo. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles. Y esta mujer, que no había ido a la escuela ni un solo día de su vida, con $2.500, pero con el mismo espíritu que la gente de esta sala de tener un sueño y trabajar para cumplir ese sueño, construyó un negocio. Me lo vendió en 1983 por unos $60 millones y el año pasado tuvo un beneficio por valor de $1.500 millones. La 4ª generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Blumkin, vivió bien. Trabajó para mí hasta los 103 años y se jubiló. Y luego murió al año siguiente, lo que es una lección para todos los gerentes de Berkshire. Con la jubilación prematura, ya sabes, no se sabe lo que puede pasar. Pero la señora B, con sus $2.500, un hecho más sobre ella, no sabía leer ni escribir y se metió en el negocio de los muebles. No trajo nada único en muebles, pero trajo la determinación para tener éxito. Sabía que podía trabajar mejor que los demás.
Sabía que se preocupaba por sus clientes. Trabajó con márgenes brutos muy bajos. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Pero construyó un negocio increíble. Y vi otra mujer que hizo algo similar, con $2.500 y le pagué cientos de millones de dólares por su negocio. Así que decidí ir a la fuente y conseguir a estas personas antes. ¿Saben por qué? Porque no quiero que se acerquen a mí pidiéndome cientos de millones de dólares. Prefiero unirme a ustedes mucho antes. Por lo tanto, he seguido este grupo y hoy me gustaría hablarles de otro pequeño empresario. Esta persona, fui a comprarle su negocio y me rechazó, lo cual fue muy sabio. Pero este era un tipo que nació unos 8 años antes que yo. Nació en 1922. Le llamaremos Jack. Vivía en el Medio Oeste. Era un atleta bastante bueno. No le gustaba mucho la escuela. Y te voy a decir una cosa al principio de la historia. Tal vez puedas averiguar quién era el tipo. La empresa que construyó contrata cada año a más licenciados universitarios que cualquier otra empresa en los Estados Unidos. Este tipo, que estaba destinado a esto, pero no lo sabía, Jack, fue a la universidad durante un año y luego la abandonó. Realmente no le interesaban mucho los estudios y el año en que los abandonó fue 1941, cuando Estados Unidos fue atacado. Fue a la estación de reclutamiento de la Fuerza Aérea del Ejército, se ofreció como voluntario y lo rechazaron porque tenía la fiebre del heno. Entonces fue a la Marina, se ofreció de nuevo y lo aceptaron. Lo pusieron en un portaaviones, piloteó pequeños aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial, obtuvo 2 cruces de vuelo distinguidas de la Marina y luego regresó al Medio Oeste. Se trataba de un tipo joven, probablemente en ese momento tenía 23 o 24 años de edad. Lo interesante es que regresó al Medio Oeste y pasó de un trabajo a otro durante un corto, o no tan corto, periodo de tiempo. Finalmente se convirtió en vendedor de coches usados en un concesionario de Cadillac en St. Louis, Missouri. A los 35 años, tras haber ascendido en la organización de ventas, le dijo a su jefe, jefe, ¿podría entrar en el negocio de leasing de coches con usted? El jefe le dijo, bueno, si reduces tu sueldo a la mitad y consigues $25,000, los cuales pidió prestados, podemos asociarnos en una empresa de leasing de coches. Así, mi amigo Jack comenzó a los 35 años en el negocio de leasing de coches y tenía 7 coches. Fue bastante lento. De hecho, una de las cosas que hacía era, cada vez que sonaba el teléfono, lo dejaba sonar 3 o 4 veces para que la gente pensara que estaba muy ocupado atendiendo otros teléfonos. Por supuesto, era la única llamada que iba a recibir en todo el día. Entonces, su primera aventura estaba bien, pero no iba a ninguna parte. Y hay una lección en esto para todos ustedes. A los 40 años decidió, con 17 vehículos, 17 coches, que iba a entrar a competir en el negocio del alquiler de coches. Ahora se estaba enfrentando a Hertz, Avis, National y a gente que tiene cientos y cientos de miles de coches. Y él tenía 17 coches.
Sus coches no eran diferentes de los de ellos, los compraba en General Motors, Ford o Chrysler. Y no podía conseguir las ubicaciones de los aeropuertos porque esas empresas las tenían todas bloqueadas, pero estaba decidido. No podía ofrecer al cliente un coche diferente, pero sí el servicio más amable que hubiera visto jamás. Así que fundó una empresa y le puso el nombre del acorazado desde el que había volado en el Pacífico, el USS Enterprise. Y murió hace un año y medio, pero cuando murió su empresa de alquiler de coches, a partir de esos 17 coches, valía más que Hertz, Avis y todo el resto de las empresas de alquiler de coches juntos. El nombre del hombre era Jack Taylor. Su hijo, Andy Taylor, es un buen amigo mío y dirige el negocio ahora. Un nieto está en el negocio y probablemente habrá una cuarta generación a lo largo de la línea. Este hombre en los Estados Unidos no inventó la inteligencia artificial, ya sabes, no hizo nada que... Al igual que la señora B vendiendo muebles, cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios, pero él vivía por el credo de deleitar a sus clientes y trabajaba con su gente y establecía una relación con ellos para que ellos a su vez quisieran deleitar a los clientes. No podía ir por ahí y ocuparse de todos los coches de alquiler, pero aprendió a proyectarse a sí mismo y su actitud hacia el prójimo y su deseo de hacer un amigo de cada cliente. Se las arregló para, con coches muy ordinarios, convertirlos en este extraordinario negocio a partir de prácticamente nada. Ilustra varios puntos. Uno es que no necesariamente lo haces exactamente bien la primera vez. Quiero decir, el negocio del leasing de coches. Ya sabes, básicamente estás compitiendo en el costo del dinero para financiar los coches. Y es muy difícil deleitar a un cliente cuando solo le das el coche y le dices que te envíe un cheque mensual durante 5 años y que volverás en ese momento. Entonces, su talento se estaba desperdiciando básicamente en ese negocio, pero a los 40 años, con toda esa experiencia a sus espaldas, encontró la llave de oro. Tomó un negocio muy ordinario y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria, al igual que la señora B o Rose Blumkin hizo con los muebles. Y no se preocupó de si la Reserva Federal iba a apretar o a aflojar. No se preocupó de si el mercado de valores había subido o bajado ayer. No se preocupó por las cosas que no podía cambiar, pero sí se centró en la única cosa que sí podía cambiar. Y eso era la experiencia del cliente. Y he visto la que se me escapó, Enterprise. Fui a Florida e intenté convencerle de que se la vendiera a Berkshire, pero fue lo bastante listo como para no hacerlo. Probablemente el valor de la empresa se ha cuadruplicado desde que hice esa visita, pero él era lo suficientemente inteligente como para ver que iba a encontrar ese negocio. Henry Ford, como saben, fracasó 2 veces antes de iniciar la compañía Ford Motor en 1903. Quiero decir, la prueba no es si tienes la mejor idea de negocio en el mundo la primera vez. La prueba es si sigues aprendiendo sobre la marcha cuáles son tus puntos fuertes, qué puedes hacer por tus clientes y qué puedes aportar especialmente a la fiesta. Para ello, necesitas la educación que sé que han recibido a través de los 10,000 pequeños negocios, pero necesitas un deseo genuino día tras día de deleitar al cliente. Nunca he visto un negocio, y he visto muchos negocios, pero nunca he visto uno que deleite al cliente y que no tenga éxito. Lo que quieres es que ese cliente al día siguiente, cuando piense quiero alquilar un coche o comprar unos muebles,
Lo que se le pase por la cabeza es el lugar donde ha tenido una gran experiencia. No sé cuánto pagué por esta corbata. En realidad probablemente alguien me la regaló, pero a efectos del discurso diré que no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que recordaré cómo me trataron cuando la compré. Sí. Al poco tiempo te olvidas del precio, pero nunca te olvidas de si tuviste una buena o una mala experiencia con la compra. Te costará encontrar a una persona que haya tenido una experiencia maravillosa con la compra de algo y que nunca vaya a volver. Y del mismo modo, si el recuerdo es de rudeza o indiferencia, nunca van a volver. Como propietario de una pequeña empresa, y a medida que creces, no solo tienes que ser capaz de proyectar ese interés por el bienestar de las personas y por deleitarlas tú mismo, sino que tienes que hacerlo a través de otras personas. Y no podrás hacerlo a través de personas que no sientan que están siendo tratadas con justicia o que sus opiniones no se tienen debidamente en cuenta. Entonces tienes que aprender a multiplicarte a través de otras personas. Y aconsejo a los jóvenes que acuden a nosotros, tenemos varias clases, que la clave, desde luego, en lo que respecta a su vida personal, es que la decisión más importante que van a tomar es el cónyuge que la mayoría de ustedes probablemente tendrá. Es muy importante rodearse de gente que sea mejor que uno mismo. Te vas a mover en la dirección de la gente con la que te asocias. He tenido mucha suerte en ese sentido. He tenido profesores, amigos y una mujer realmente era mejor persona que yo. Y tuve el suficiente sentido común para aprender de estas personas que la vida iba mejor si tú mismo te comportabas mejor. Me llevó un tiempo. Entonces, les aconsejo que busquen como socio en los negocios, como socio en la vida, sea lo que sea, a gente que realmente sea un ejemplo para ustedes, en lugar de alguien a quien crean que tienen que enderezar ustedes mismos. Reglas tan sencillas como esa, hacer las delicias de los clientes, trabajar a través de otras personas, asociarte con gente que te hará avanzar por un camino mejor que habrías seguido de otro modo, te llevarán tan lejos en la vida que es difícil de creer. Llevaron a Rose Blumkin sin saber hablar una persona de inglés y sin saber leer ni escribir a lo que ahora es un negocio de $1,000 millones. Por cierto, no se ha puesto dinero en ella desde los $2,500. Ese ha sido el capital total pagado. Es el Nebraska Furniture Market. Y creo que si nos fijamos en Enterprise, no conozco sus libros de la misma manera, pero mi conjetura es que muy poco capital propio se ha añadido a Enterprise en los últimos años. El negocio se construye sobre sí mismo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.